Estudiando el libro de Hechos, hermanos, de manera expositiva. Por cierto, yo estoy convencido, hermanos, estoy convencido de que el mejor método para enseñar la palabra de Dios es el método expositivo. ¿Por qué? Porque precisamente, le comentaba a un hermano, precisamente por a veces irnos al tema temático y la flojera de no hacer una buena exégesis, de no estudiar, de no meditar, de no investigar, podemos tomar un versículo y de ahí sacar una doctrina que el contexto no lo dice. Entonces, por eso es importante, contexto. No podemos tomar de un solo versículo una doctrina, tenemos que irnos al contexto anterior, al contexto posterior, que puede estar en el capítulo o incluso en el mismo libro. Es importante, lo que está en juego son nuestras almas. Y es una petición que tenemos, hermanos, como iglesia, de que Dios nos guarde de la apostasía. No se puede apostatar si no estás en la verdad. El domingo anterior pudimos ver cómo Esteban fue martirizado. ¿Por qué razón? Por causa de su fe. Ahora, debemos de recordar que el Señor Jesús les había dicho antes de ascender a los cielos y sentarse a la diestra de Dios, ahí en Hechos 1:8 el Señor le había dicho, pero me seréis testigos. Y la palabra testigos les enseñaba que es mártires. Y esa palabra, hermanos, traduce mártires. En un principio, esta palabra significaba testigo. Es decir, alguien que es testigo de lo que ha visto, de lo que ha oído y ha experimentado. Pero el significado de esta palabra fue evolucionando de un creyente que habla de su fe a un creyente que confirma la veracidad de lo que cree, incluso dispuesto a morir por ello. Los apóstoles no creo que estarían dispuestos a morir por una mentira, a entregar sus vidas por una mentira. No, porque ellos fueron testigos de primera mano. Ahora, quizás en nuestro caso, nuestra vida no corra peligro. Tenemos libertad aquí para hablar del Evangelio. Quizás no corra peligro nuestra vida por ello, pero podemos perder amistades, podemos perder compañeros de escuela, de trabajo, incluso a familiares por compartirles de la fe. Hermanos, Dios nos dé sabiduría para entender que sus almas se perderán en el infierno si no proceden al arrepentimiento y a la fe en la obra redentora del Hijo de Dios. Ese fue el caso de Esteban. Esteban estuvo dispuesto a morir por defender su fe y ser un testigo veraz de Jesucristo. Siguiendo el ejemplo de su maestro, ¿no? Del Señor Jesús. ¿Qué sucedió? Vamos a ver, hoy entramos al capítulo 8, versículos del 1 al 3. Y no pensemos, porque a veces esos títulos en negro, como este, que dice Saulo persigue a la iglesia, pensamos que, bueno, para empezar no fueron inspirados, pero nos ayudan un poquito a entender el contexto de lo que vamos a ver, de los versículos, pero esto sucedió inmediatamente. Esto sucedió inmediatamente. En el mismo momento en que estaban dando muerte a Esteban, ¿qué hicieron? Pues vamos a perseguir a todos los creyentes. No pasó tiempo. Vean lo que dice. Y Saulo consentía en su muerte. ¿En la muerte de quién? En aquel día hubo gran persecución. ¿Qué día? ¿Qué estaba sucediendo en ese día? Estaban dándole muerte ¿a quién? Y estaban poniendo la ropa a los pies de cierto joven que era Saulo. Y en ese mismo día, con esa misma euforia, para mal, dice la Escritura que en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Varias cosas podemos ver en esos versículos. Primero, que Saulo consentía en la muerte de Esteban. Posiblemente
Pablo dio referencias a Lucas para que aparecieran estas palabras. Otra vez, Dios respetó la individualidad de cada escritor. Por eso podemos ver en Lucas que siendo médico hay términos médicos en el libro de Hechos y en el Evangelio. Y podemos ver también los términos que utiliza Pablo como un erudito, como un rabino, como uno, yo pienso, como uno que podría ser igual a cualquiera de los filósofos de su época. Entonces Pablo posiblemente dio referencias a Lucas para que aparecieran estas palabras de esta forma para vergüenza suya y para gloria y honra a Dios y a su gracia infinita. Pues más adelante, siendo inspirado, vean lo que dice Gálatas 1. ¿Quieren ver Gálatas 1? Versículos 13 al 15. Dice la Escritura: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Ven, es lo mismo que leímos en Hechos. Gálatas 1:13. Gálatas 1:13 al 15. Dice: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre. Ahí está hablando que fue la gracia de Dios. Hermanos, Dios no nos escoge. Lo estamos estudiando los viernes. Por cierto, varón, vente los viernes. Estamos viendo temas muy bonitos acerca del carácter de los, dice este libro, hombres comunes y corrientes, pero que Dios usó. Estamos hablando de los 12 apóstoles y viendo su carácter cada viernes. Dios no nos escoge, así como no escogió a los apóstoles por lo que eran, porque en realidad no somos nada. Él escoge, dice Corintios, que escoge lo vil, lo menospreciado y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se pueda jactar en su presencia. Dios escoge lo imperfecto. ¿Para qué? Para que su obra los vaya, para irlo perfeccionando. Porque nadie jamás podrá ser perfecto. Nadie jamás podrá ser digno de participar en una obra tan grande y tan santa como es la obra de Dios. Nadie. Ahora, sigue diciéndonos la siguiente, que en aquel día, leímos en Hechos 8, del 1 al 3, hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos. Tremendo, ¿eh? A ver, aquí está Daniel, acaba de llegar porque le ofrecieron un buen trabajo en una empresa de derramadero, pero una cosa muy diferente es que tú tengas que dejar tu casa por cuestión de la fe. Que tengamos que salir huyendo de nuestro hogar, ese que hemos construido y que hemos hecho con mucho esfuerzo, que tengamos que dejarlo todo por causa de la fe. Tremendo, ¿verdad? Pues eso sucedió con los creyentes. Ahora, podríamos pensar que la oración de Esteban, Padre, perdónalos. Perdónalos. Podríamos pensar que la oración de Esteban calmó un poquito el ánimo y el odio de sus acusadores, pero no fue así. El obstinado corazón de estos y el endurecimiento en realidad los llevó a luchar contra el evangelio, y entonces dice la Escritura que se desató una gran, hay que leer con cuidado la palabra, no fue cualquier persecución, fue una gran persecución contra los creyentes de la iglesia de Jerusalén. El Señor Jesús lo había dicho. El Señor Jesús había dicho que Jerusalén era un lugar difícil para sus seguidores. Pues Jerusalén era famosa ¿por qué? Por matar a los profetas y por apedrear a quienes le eran enviados. ¿Quieren ver Lucas 13:34? Lucas capítulo 13, versículo 34.
Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? No quisiste. Juan 15:20. Acordaos de la palabra que os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Otra mentira que han tergiversado allá afuera, ¿no? Que el discípulo le gana ¿a quién? Al maestro. Lo han sacado de aquí, pero lo han entendido totalmente mal. Acordaos de la palabra que os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Por qué sucedió esto, hermanos? Porque es la obra de Satanás. Desde el principio, en Génesis 3:1, con que Dios y la serpiente era más astuta que todos los animales del huerto que Jehová Dios había dicho. Y dijo la mujer, con que Dios os ha dicho. ¿Cuál es la obra de Satanás? Pues poner duda en el corazón, para que dudemos de la veracidad de la palabra de Dios. Esa es su obra, para que dudemos de la palabra de Dios. Por eso muchos creen que se pierde la salvación. ¿Por qué? Porque depende de lo que tú hagas. Si hago esto o aquello, pierdo la salvación. Eso es una obra de Satanás. Ahora, ¿quién era especialmente activo en esta persecución? Lo leíamos en Gálatas. Dice el versículo 3, y Saulo asolaba la iglesia. Asolaba la iglesia. Y dice que entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. ¿Tú crees que los entregaba a la cárcel nada más para que se quedaran ahí? No. Los entregaba a la cárcel, ¿para qué? Para que fueran condenados a muerte. Para que fueran condenados a muerte. Y mira, hermanos, mira cómo era la vida de los primeros creyentes. Y tú y yo, estamos inmersos en otro tipo de cosas. Cuando deberíamos estar sufriendo, pero sufriendo por ser testigos de Cristo. No sufriendo por mis pasiones, por mis concupiscencias, por mi orgullo, por mi soberbia, por todo lo que quieras. Ahora nos dice el versículo 2 que hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Le mostraron respeto y un homenaje para demostrar que no les avergonzaba la causa que había defendido Esteban y por la cual había sido muerto. Hermanos, no debe de avergonzarnos nuestra fe. Debemos de ser valientes, debemos de recordar la palabra escrita. El apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y tú y yo a veces vemos a personas que tienen problemas en su matrimonio, en esto, en lo otro. ¿Y qué consejo le damos a las personas? Cualquiera, menos la necesidad que tienen del evangelio. No, es que mira, ve acá o ve allá, o mira, vea con quién o ve. Y no le decimos, ¿sabes cuál es la raíz del problema? Tu pecado. Pero por eso murió Jesucristo. ¿Le damos una aspirina? No debemos avergonzarnos del evangelio. El evangelio es poder de Dios para salvación. El evangelio es la medicina que el hombre necesita para su enfermedad, y esa enfermedad se llama pecado. Vean lo que dice Primera de Pedro 4. Primera de Pedro 4, mira lo que dice la Escritura. Amados, no os sorprendáis del fuego
de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. A ver, ¿por qué estaban sufriendo? Mira, no me acuerdo a quién les decía, en varones decía yo. En el año 63, Pompeyo se apoderó de Jerusalén. Y entonces, ¿qué crees que sucedió con los judíos y con los cristianos? Tuvieron que salir, ¿qué? Y también Domiciano, ¿no? El emperador tuvieron que salir huyendo. Y entonces le estaba diciendo, oigan, espérame, ustedes están sufriendo por causa de la fe, por guardar el nombre de Jesús. Y entonces le está diciendo Pedro, amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, ¿qué significa la palabra vituperados? Es decir, si hablan mal de ustedes por el nombre de Cristo, dice la Escritura, sois bienaventurados. Pero una cosa es que hablen mal de nosotros por causa de Jesucristo y otra cosa es que digan, mira, es cristiano. Dos cosas muy diferentes. ¿Y por qué somos bienaventurados? Vean el 14. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él, Cristo, es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, es decir, chismoso, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros y pasamos así, miren, de panzazo, ¿no? Dice Corintios, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Otra vez, vean, el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Si padecemos como cristianos, si padecemos por nuestra fe, no debemos avergonzarnos, debemos de glorificar a Dios. Si somos vituperados, es decir, si hablan mal de nosotros por causa de la fe, somos bienaventurados. ¿Por qué lo leímos? Porque es prueba de que el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Porque si con dificultad el justo se salva, lo leímos, ¿en dónde aparecerá el impío que no quiere tomar en cuenta a Dios, a su palabra, y el pecador que no quiere lavar sus pecados en el sacrificio expiatorio y sustitutorio de Cristo Jesús? Ahora, nos dice la Escritura que hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos, todos. ¿Qué efecto tuvo la persecución? Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Esto podemos verlo desde dos puntos de vista. A ver, ¿cómo era la comunidad? ¿Cómo era la iglesia? Que vimos en los capítulos anteriores. Estaban todos ¿qué? Juntos, unánimes, eran de un solo corazón. Y es que es padre estar aquí. Sí, es padre venir a la iglesia y tener comunión y demás, pero ¿para eso nos llamó Dios? ¿Para eso nos llamó Dios? No. Dice que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Es decir, que ellos nos dijeron, Señor, pero si mira, si yo soy fiel y demás, a ver, ¿por qué? ¿Por qué me tuve que salir, dejar mi casa? Porque estaban hacia adentro y no hacia afuera. Fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria. ¿Qué había dicho el Señor Jesús allá en Hechos 1:8?
pero me seréis testigos cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Y me seréis testigos dónde? Pero ellos estaban adentro, hacia adentro. Ahora dice que salvo los apóstoles. ¿Por qué? Ellos necesitaban estar en Jerusalén. Hermanos, dice que salieron todos, fueron esparcidos e iban por todas partes anunciando el Evangelio. Estoy convencido y tengo bases bíblicas para esto. El mejor testimonio que podemos dar como creyentes es el personal. Es el testimonio personal. Dime tú cómo se consolida, son estrategias que han sacado de aquí. ¿Cómo se consolida un negocio? Con clientes firmes, por la recomendación de boca en boca. El mejor testimonio es el personal. Vean 2 Corintios. ¿Por qué razón? ¿Quieren ver 2 Corintios, capítulo 3, versículo 2 y 6? Y eso se los dice Pablo a los creyentes en Corintios. Dice, nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Los creyentes somos cartas expedidas ¿por quién? Por Cristo. Pero una carta, aquí dice, conocida y leída por todos los hombres. Es en las relaciones personales, donde podemos mostrar el verdadero carácter de Cristo y en donde toda esa nube de testigos que está a nuestro alrededor puede ver a Cristo en nosotros, por nuestra manera de comportarnos de una manera diferente, por nuestra manera de hablar de una manera diferente. La pregunta que debemos hacernos es si esa tan grande nube de testigos que está a nuestro alrededor ve en nosotros a Cristo. La palabra debe de actuar en nuestras vidas. La palabra debe de hacer los cambios necesarios para que esa nube tan grande de testigos anhele tener eso que tenemos tú y yo como creyentes. Yo quiero eso. Pero si reaccionamos como el incrédulo, si hablamos como el incrédulo, si nos comportamos como el incrédulo, ¿qué estamos haciendo? ¿Glorificando el nombre de Dios o exponiendo a vituperio el nombre de Cristo? ¿Qué diferencia podrán ver en ellos? ¿Podrán ver ellos en nosotros, entre el Dios que decimos nosotros creer y el Dios que ellos creen? ¿Qué diferencia? Creo que ninguna. Por esa razón, hoy día el nombre de Cristo ha sido vituperado, porque muchos que dicen ser cristianos son un mal testimonio, y por esa razón muchos no quieren acercarse a Cristo porque no ven ninguna diferencia. No ven ninguna diferencia. Versículos del 5 al 8, regresando a Hechos. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Ahora los siguientes versículos nos hablan de Felipe. ¿Qué Felipe? Felipe, uno que era de los 7 diáconos que habían sido elegidos por la iglesia, según el capítulo 6. Felipe, así como Esteban, lo dije el domingo anterior, hicieron también su trabajo de servir a las mesas con tal dedicación, con buena intención de corazón, que el que conoce los corazones y sabe cuál es la intención del corazón, entonces los llamó
para una tarea especial. Y esa tarea especial es para que fuera un evangelista. ¿Qué es lo que entendemos hoy día como misionero? Evangelista. Mira, ¿quieren ver por favor Hechos 21:8? El testimonio que da el apóstol Pablo de Felipe. Hechos 21:8, y este es el tercer viaje del apóstol Pablo. Dice Hechos 21:8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, por si no nos queda claro, que era uno de los 7, posamos con él. ¿Qué dice Felipe el qué? El evangelista. Ahora la pregunta es, ¿quién fue el que llamó a Felipe? Es muy diferente, hermanos. Es muy diferente, y quiero que recuerden Hechos 6, es muy diferente el llamado de la iglesia para que Felipe trabajara en un ministerio, como era servir a las mesas, es muy diferente al llamado del dueño de la obra para trabajar en la gloriosa obra de Dios. ¿Qué dice Efesios 4:11? Y él mismo, ¿quién? En versículos anteriores dice, ¿y qué es esto de que descendió? De que descendió Jesucristo y dio dones a los hombres. Y luego dice, y él mismo, Cristo, la cabeza de la iglesia, y él mismo constituyó, constituyó a unos, apóstoles. Punto y coma. Sí, en gramática, ¿qué significa punto y coma? Es algo muy aparte. Ya no hay apóstoles. A otros, profetas. Punto y coma. Es decir, ¿qué? Eso iba, ya no hay, es otro tema diferente. A otros, evangelistas. Todavía hay evangelistas, es lo que conocemos como misioneros, pero eso es un término que viene de otro lado. A otros, pastores y maestros. Fue Jesucristo quien llamó a Felipe, de tal manera que se nos dice en el versículo 5 que Felipe les predicaba a Cristo en la ciudad de Samaria. El Señor Jesús les había prohibido antes de su muerte a sus discípulos, ¿saben qué? No vayan por caminos de gentiles. ¿Por qué? Porque era necesario que primero se le predicase a ¿quiénes? A las ovejas de la casa de Israel. Pero ahora estaban siendo enviados hasta lo último de la tierra, antes de ascender a los cielos y sentarse a la diestra de su majestad. Fue lo que él hizo. Pero me seréis testigos. Ahora Felipe les estaba enseñando la palabra de Dios. Ahora estaban siendo enviados hasta lo último de la tierra. Ahora se nos habla de manera especial de Felipe, también para que aprendamos el orden de cómo debe de hacerse la obra de Dios. La siguiente, dice la Escritura que Felipe fue a Samaria, la capital de Samaria, se llamaba con el mismo nombre. Los judíos no se trataban con los samaritanos, pero Cristo envió su evangelio, ¿para qué? Para matar las enemistades. La doctrina que predicaba Felipe, ¿cuál era? Les predicaba ¿a quién? A Cristo. Los samaritanos, ¿a quién estaban esperando? En ese diálogo que tiene Jesús con la mujer samaritana, le dice, sabemos que ha de venir el Mesías y Él nos enseñará todas las cosas. ¿Sí? ¿Recordamos eso? Ahora Felipe les anunciaba que ya había venido el Mesías y que ellos serían recibidos por Él. Y esto nos enseña algo muy importante. Otra vez, ¿qué les predicaba Felipe? ¿Les predicaba a quién? A Cristo. Vean 1 Corintios 2, del 1 al 5. Y quiero que recuerdes esas cualidades de Pablo, de las que te decía que yo pienso que puede estar a la altura de cualquiera de los filósofos de su época. Pero mira cómo predicó Pablo, de qué manera predicó Pablo. Dice 1 Corintios 2, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, ¿cuál es el testimonio de Dios? Que Cristo había venido, ¿qué? Al mundo. Dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Vamos, que tenía facilidad de palabra y sabiduría y conocimiento.
Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino ¿a quién? A Jesucristo. Y a este crucificado. ¿Por qué crucificado? Porque ahí es donde lavamos ¿qué? Nuestros pecados. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. ¿Ven? No podemos mezclar el evangelio con la sabiduría humana, porque la sabiduría humana pues lo que busca es motivación, ánimo, pero la sabiduría de Dios nos confronta con nuestra realidad. Dice, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Por qué? Porque ¿qué funciona hace el Espíritu? Él convencerá al mundo ¿de qué? De pecado y de juicio. ¿De pecado por qué? Porque no creen en mí. ¿Y de juicio por qué? Porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado y voy al Padre. Dice, ¿para qué? ¿Por qué razón? Vean el versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Cuál es el poder de Dios? Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. El hombre necesita escuchar de Jesucristo. Hermanos, no necesita escuchar discusiones acerca de religión. No necesita escuchar discusiones acerca de tradiciones. ¿Por qué? Porque esas cosas que hacen, ahí se lo dice Pablo a Timoteo, esas cosas acarrean disputas, acarrean problemas. Solo el evangelio podrá cambiar realmente a las personas para que puedan ver y entender las cosas a la luz de la palabra de Dios. Solo el evangelio. Vean 2 Corintios, capítulo 3. Sí, es que yo soy eso, ya lo he dicho muchas veces. Pues el apóstol Pedro le dice a los creyentes, aunque vosotros estéis confirmados en la verdad presente y ustedes sepáis estas cosas, yo procuraré, aún después de mi partida, de que ustedes tengan memoria de estas cosas. ¿Por qué? Porque necesitamos que se nos recuerden, porque somos olvidadizos. Vean 2 Corintios 3, 14 al 17. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿De quién está hablando? De los judíos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la imagen misma como por el Espíritu del Señor. Leo el 4. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Pablo dice, yo tengo ese ministerio de predicar el evangelio, no desmayo. Antes bien, vean el 2, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando a la palabra de Dios. Como muchos adulteran hoy la palabra de Dios, se te van a acabar los problemas. Dice el 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios, minúscula, de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Nos dice la Escritura, la siguiente, que la gente unánime escuchaba las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, de manera que había gran gozo en la ciudad. Hermanos, donde llega el evangelio hay orden. Cuando el evangelio entra a la vida de una persona hay orden.
Quiero pensar en esto, también lo decía el viernes a los varones. Cuando no conocemos de Jesucristo, ¿quién está entronado en mi corazón? El yo. El yo, y todas las cosas están desordenadas. ¿A qué? Bueno, ordenadas a la voluntad. Es un desorden, pero está ordenada a la voluntad mía. Es que yo. Pero cuando Jesucristo entra a nuestra vida y se sienta en el trono de nuestro corazón, todo debería estar alineado ¿a quién? ¿A mí? ¿A Cristo? ¿Por qué? Porque hemos sido comprados por precio. Donde llega el Evangelio hay orden, hay gozo, hay sanidad por completo a la enfermedad del hombre. ¿Qué enfermedad es? Pecado. Lo que el hombre necesita es el Evangelio, porque su enfermedad es espiritual, la medicina es espiritual, el Evangelio de Dios es poder para salvación a todo aquel que cree. El Señor Jesucristo vino para deshacer las obras de las tinieblas y vino para dar libertad a los cautivos, a pregonar el año bueno del Señor y su buena voluntad. No los hombres de buena voluntad, como también cambian. No, la buena voluntad de Dios. Vean Hebreos 2, 14 al 16. Hebreos 2, 14 al 16. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, Jesucristo, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así está el hombre, sujeto por temor a servidumbre, a tradiciones, costumbres, a religiones. Así está el hombre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Quién es la descendencia de Abraham? Los que ¿qué? Los que creen. Esa es la descendencia de Abraham. Hermanos, Dios nos ayude. Dios nos ayude a recordar esto y a esforzarnos a predicar de Jesucristo para que el hombre escape del lazo del diablo, como dice Timoteo, en que está cautivo a voluntad de él. Satanás no va a soltar al hombre. Satanás no va a abrir la puerta de la cárcel. ¿Quién va a abrir? ¿Quién va a soltar? ¿Quién va a desatar? El Evangelio. El Evangelio de Cristo. Podemos aprender algo muy importante. Dios nos ayude. Uno de los motivos que tenemos de oración como iglesia es que dame un discípulo. Estoy convencido, es la mejor manera. Incluso, déjame te digo esto, porque lo veo que es el modelo bíblico. Un misionero, ¿cómo se puede relacionar? A ver, ¿qué hacía Pablo? ¿Cómo alcanzó Pablo a Priscila y Aquila? ¿Eran de qué? Del mismo oficio. ¿Qué hacían? Casas de campaña. Y así pudo llamarlos. Entonces, ¿cómo me puedo? Si yo voy ahora, si soy enviado y no me relaciono, y ahí veo que como puedo relacionarme es, oye, quizás no un trabajo de tiempo completo, pero busca un trabajo de medio tiempo para que puedas relacionarte con personas. Y viendo tu conducta, tu ejemplo y demás, puedas ganarlo. Las personas no van a venir. Pero también piensa en esto. Hemos estado orando para que Dios nos dame un alma. Pero ¿tú crees que Dios ha fallado? No, Dios no ha fallado, porque Él quiere que todos los hombres sean salvos. Tú y yo somos los que estamos distraídos. Porque Dios abre oportunidades. Pero dos cosas, estamos distraídos y se escucha fuerte, pero nos falta valentía. No quise decir somos cobardes. Es que luego voy a perder a mi amigo.
es que me va a rechazar mi familia. Pero sí te has puesto a pensar que es peor la condenación eterna en el infierno. Pero también pensemos en esto. Aprendamos de esto, hermanos. Dios permita que no estemos cómodos ahí donde estamos. No, yo nada más con que vaya el domingo a la iglesia ya es suficiente. Yo estoy cumpliendo. Pues así pensaron los judíos. De tal manera que su corazón estaba lejos de Dios. Ahí en Malaquías puedes leerlo. No, yo estoy cumpliendo. Yo cumplo esto. Entonces lo que hacemos es que la fe del Hijo de Dios la tenemos como una actividad más de la semana, no como la actividad principal. Entonces, Dios permita que Dios no tenga que sacarnos de esa vida religiosa, de esa comodidad, para que hagamos su voluntad. Ya hemos escuchado su palabra, y la palabra en Timoteo dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es qué? Le es pecado. Entonces, oremos a Dios para que nos dé sensibilidad, para que nos dé discernimiento espiritual y para que cumplamos esa tarea que tenemos que cumplir. No te esperes a que la iglesia haga campañas de evangelismo. Tomemos esa responsabilidad y demos testimonio a todos. ¿Con cuántas personas tenemos contacto al día? Piensa en esto. Entonces Dios nos ayude, hermanos. Vamos a orar. Padre Santo, bendice tu palabra, Dios. Ayúdanos. Ayúdanos a entender que somos nación santa, que somos pueblo adquirido por Dios. Somos real sacerdocio. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Danos tal convicción, Dios. Danos tal convicción. Porque por esa razón recibiremos verdaderas coronas. ¿Cuál es mi corona? Mi gloria, de que me gloríe en la venida del Señor Jesucristo. ¿No lo sois vosotros, tesalonicenses? Almas que fueron ganadas por el apóstol Pablo. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a no ser estériles, a no ser como esa higuera que tú, el Señor, maldijiste. Ayúdanos, porque si no podemos llegar a secarnos. Ayúdanos y perdónanos, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén.